tal, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hablar sobre los aspectos embriológicos relacionados al sistema cardiovascular, el establecimiento cardiogénico primario y secundario, la formación y posición del tubo cardíaco, la formación de la asa cardíaca y las consideraciones clínicas, entre otros. Mi nombre es Brian Steven Jiménez Rodríguez y junto a ti vamos a comprender este maravilloso tema. El primer indicio para la formación de todo sistema cardiovascular va a aparecer a la mitad de la tercera semana. Lo que tenemos aquí es básicamente el epiblasto. Del epiblasto vamos a encontrar la línea primitiva y también el nódulo primitivo. ¿Qué es lo importante de esta estructura? Que el extremo craneal de la línea primitiva vamos a encontrar a las células cardíacas progenitoras. Estas células cardíacas progenitoras van a migrar al interior de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral, adoptando una forma de herradura. Aquí podemos ver a las células como han migrado a la capa visceral del mesodermo de la placa lateral en forma de herradura. Van a constituir lo que es el campo cardiogénico primario, el cual es muy importante para formar algunas regiones de las aurículas, el ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. En la imagen B podemos apreciar la sección transversal de un embrión en fase similar que muestra la posición de las células del campo cardiogénico primario en la capa del mesodermo esplánico. En la imagen C podemos apreciar la sección cefalocaudal de un embrión en fase similar que muestra la posición de la cavidad pericárdica y el campo cardiogénico primario. Sin embargo, así como existe un campo cardiogénico primario, también tenemos un campo cardiogénico secundario. Como podemos ver, el campo cardiogénico primario nos va a dar la formación de las aurículas, ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho, y el campo cardiogénico secundario. Este es muy importante para la formación de los atrios, la parte restante del ventrículo derecho, el tracto de salida, que es el cono cardíaco, el tronco arterial y el seno venoso. ¿Cómo se forma? Pues este básicamente deriva del mesodermo visceral, que está ventral a la faringe. Se forma el campo cardiogénico secundario, quien va a tener muchos soportes para el desarrollo del corazón. A la par de estas células progenitoras cardíacas van a migrar desde el día 16, se van a determinar al mismo tiempo el eje de la lateralidad. Obviamente en la vía de lateralidad va a ser esencial para el desarrollo cardíaco normal. Pues bien, la formación y la posición del tubo cardíaco. Podemos observar que al inicio la región cardiogénica va a ser anterior a la membrana orofaringia y a la placa neural. La región cardiogénica van a estar a nivel cervical. Y como ya hemos mencionado anteriormente, el embrión va a sufrir un cierre del tubo neural, ya sea en dirección cefalocaudal y en dirección lateral. En dirección cefalocaudal va a generar esta región cardiogénica que se desplace a nivel cervical hacia el nivel torácico, como vemos en la imagen. Formación y la posición del tubo cardíaco. Pues bien, vamos a tener diferentes tipos de esquemas en los cuales se han realizado un corte transversal del embrión en el proceso de tubulación a nivel del tubo cardíaco primitivo. En la imagen A podemos apreciar que el embrión tiene 17 días, muestra los primeros cúmulos angiogénicos en la capa esplanopleura del mesodermo lateral. En la imagen B, este embrión de 18 días, que exhibe el tubo endocárdico a cada lado, está rodeado por células mesodérmicas constituyendo los primordios mioendocárdicos, o en la base del tubo endocárdico. En la imagen C podemos ver el embrión de 22 días. Aquí tenemos que el inicio del tubo cardíaco permanece unido a la región dorsal de la cavidad pericárdica mediante un pliegue de tejido mesodérmico, que se llama mesocardio dorsal. Este pliegue que podemos observar aquí se llama mesocardio dorsal. ¿De dónde va a derivar este mesocardio dorsal? Del campo cardiogénico secundario. Al mismo tiempo que se mantiene unido este tubo cardíaco a la cavidad pericárdica por el mesocardio dorsal, el miocardio se engrosa y va a secretar una capa de matriz extracelular rica en ácido hialurónico, que se llama gelatina cardíaca. Esta se va a encargar de dividir el miocardio del endotelio. Por otro lado, vamos a tener la presencia de células mesenquimatosas del borde caudal del mesocardio dorsal, es decir, las células mesenquimales de este borde del mesocardio van a proliferar y van a migrar sobre el miocardio. Y van a migrar para constituir el epicardio, que aquí es donde vamos a tener las tres capas. El endocardio, que es el revestimiento interno, el miocardio, que es la parte muscular, y las células enquimatosas del borde celular del mesocardio van a formar el epicardio. En esta imagen podemos observar la vista frontal de un embrión que muestra el corazón en la cavidad pericárdica
y el desarrollo del tubo digestivo junto con las aberturas anterior y posterior. Las transformaciones del tubo cardíaco. Pues bien, en la tercera semana tenemos dos tubos cardíacos. Todos estos son los extremos craneales y los extremos caudales, y en este sentido es donde viene la sangre. La sangre viene desde las venas vitelinas y las venas umbilicales. Ahora, aquí es donde sale la placa cardiogénica que se va a ir plegando y va bajando y va llevando a lo que conocemos como el septum transverso, se va ubicando bajo el corazón. Entonces, vamos a ver que se empieza a fusionar, y en esta fusión entonces nos queda formado un tubo cardíaco donde tenemos la presencia de dos aortas. Donde las vemos fusionadas en esta región se llama el bulbo cardíaco. Aquí estará el ventrículo primitivo, estará también el atrio primitivo, y estos dos son los senos venosos, que son la llegada de las venas vitelinas y umbilicales. Tenemos aquí entonces cómo en cuestión de un día para otro, a través de que se pase el tiempo, cuando ya se fusionan aquí, empiezan a enrollarse el corazón sobre su eje y la parte más superior empieza a dirigir hacia adelante, hacia abajo, y la parte más inferior se empieza a dirigir hacia arriba y hacia atrás. Vamos a ver entonces de este seno venoso y del atrio primitivo se van a ubicar en la parte posterior, y lo que es el ventrículo primitivo se va a ubicar en la parte anterior del corazón embrionario. La formación de la asa cardíaca, pues bien, es un proceso de plegamiento del tubo cardíaco. Este se va a ir curvando. Entonces, en el día 23 comienza a curvarse, de modo que termina este plegamiento en el día 28. De esta forma, observemos cómo al inicio del día 23 empieza a curvarse y el día 28 ya tiene una forma de asa. Pero ¿cuáles son los movimientos que se generan? Podemos ver que la porción superior, la porción cefálica, va a tener un movimiento que se va a desplazar en dirección ventral y caudal hacia la derecha, mientras que la porción caudal va a moverse en sentido dorsal, craneal y hacia la izquierda. Entonces se genera este plegamiento, esta curvatura, de modo que se forma el asa cardíaca. Pasa de ser un tubo cardíaco a una asa cardíaca. Tanto la porción blanca, negra y verde, esto es lo que conocemos como bulbo arterial, y la porción distal, que es el color blanco, se llama tronco arterial. Formará las raíces y segmentos proximales para la aorta y la arteria pulmonar. Es muy importante como tracto de salida, y como ya mencioné anteriormente, por otro lado, vamos a tener el color negro, es la región medial, y también se llama cono arterial. Va a constituir los tractos de salida de los dos ventrículos, mientras que la porción verde, que es el tercio proximal del bulbo arterial, va a ser el principio estrecho y va a dar origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho. Cuando se genera este plegamiento, las aurículas, o como la porción auricular entra a la cavidad pericárdica, va a tener contacto con el ventrículo. A esto se le conoce como unión aurículo-ventricular. Esta unión aurículo-ventricular, al generarse el plegamiento, obviamente no se va a expandir, por lo que se origina el conducto aurículo-ventricular, aquel que conecta a la aurícula común con el ventrículo embrionario temprano. Todo esto es mi ventrículo embrionario temprano. Entonces, este plegamiento hace una unión aurículo-ventricular y por lo tanto genera un conducto que da acceso entre la aurícula común y el ventrículo embrionario temprano. Cuando el plegamiento ya se completa, el tubo cardíaco de pared lisa va a desarrollar trabéculas. Es lo que vemos en forma de trabéculas primitivas, el ventrículo embrionario temprano. Regulación molecular del desarrollo cardíaco. El endodermo y el mesodermo de la placa lateral van a secretar proteínas morfogénicas óseas 2 y 4, como podemos ver en esta imagen. Por otro lado, el tubo neural va a expresar proteínas WNT3A y 8, pero ¿qué quiere decir que el tubo neural haga esto? Que al expresar estas proteínas WNT3-8 van a bloquear el desarrollo cardíaco. Por lo tanto, para que se genere este desarrollo del corazón, deben ser bloqueadas estas proteínas. ¿Por quiénes? Por los inhibidores de las proteínas WNT, que es Crescent y Cerberus, que son sintetizadas por el endodermo. En esta región azul vemos entonces donde se van a manifestar Crescent y Cerberus, y por tanto van a inhibir a las proteínas WNT3 y 8. Y también en esta región el mesodermo y el endodermo de la placa lateral secretan proteínas morfogénicas óseas 2 y 4. Entonces, en contraste entre estas dos regiones, solo se expresen en la forma de herradura, que es el campo cardiogénico primario, y que nos da el gen maestro del desarrollo cardíaco, que es
NKX2.5. Pues bien, también vamos a tener que una vez formado el tubo cardíaco, la parte venosa la especifica el ácido retinoico, producido por el mesodermo adyacente, al seno venoso y a las aurículas futuras. Tras la exposición inicial al ácido, estas estructuras expresan el gen retinaldehído deshidrogenasa, lo cual les va a permitir elaborar su propio ácido y las obliga a convertirse en estructuras cardíacas caudales. Como siguiente punto tenemos la formación de la asa cardíaca. La formación de la asa cardíaca pues va a depender de la vía de la lateralidad que habíamos comentado anteriormente, que era PICX2, también NK2.5, va a generar una regulación positiva por parte del tubo cardíaco primitivo para la expresión de los genes de los factores de transcripción HAN1, que va a ser la molécula para poder diferenciar el ventrículo izquierdo, y HAN2 para el ventrículo derecho. Además, NKX2.5, HAN1 y HAN2 van a contribuir a la expansión y diferenciación de los ventrículos. Por otro lado, la elongación del tracto de salida por el cambio cardiogénico secundario va a ser regulada por la señalización molecular Shonin-Hexshot, que es expresado por el endodermo del arco faríngeo para su proliferación, en la cual actúa por medio del receptor Patchet, mientras que la migración y diferenciación de las células de la cresta neural se va a dar por la Notch, mediada por su ligando HAK1, que es responsable de la regulación positiva del factor de crecimiento de fibroblastos en el cambio cardiogénico secundario. Pues bien, a continuación tenemos las anomalías congénitas cardíacas que normalmente se dan en el campo cardiogénico primario el día 16 y 18. Tenemos la doble salida ventricular derecha, transposiciones de grandes arterias, comunicación interventricular, comunicación interauricular, isomerismo auricular, inversión ventricular y la dextrocardia, que vamos a profundizar a continuación. Las consideraciones clínicas de lateralidad y defectos cardíacos. Pues bien, como habíamos mencionado anteriormente, el eje de lateralidad va a ser de fundamental importancia para el desarrollo cardiogénico. Pues bien, el eje de lateralidad, es decir, izquierdo o derecho, va a ser dado por las células del nodo y línea primitiva. Estas líneas primitivas van a secretar el factor de crecimiento fibroblastos 8, que van a expresar el nodal, pero este no va a estar regulado, va a estar regulado por la serotonina, que es 5-HT, a través de la expresión del factor de transcripción MAT3. Además, va a haber otros genes como el Shonin-Hexshot, que es dado por la notocorda. LEFT1 y SIG3 van a hacer que el nodal se mantenga en el lado izquierdo y no se extienda al lado derecho. Así pues, la serotonina va a regular a nodal y estos genes van a evitar que nodal se dirija al lado derecho y permanezca en el lado izquierdo. Nodal va a expresar LEFT2 y LEFT2 va a generar PITX2, que es el gen maestro para el lado izquierdo. Pues bien, a continuación tenemos el caso de la doble salida ventricular derecha. Como podemos apreciar, pues la doble salida ventricular derecha es una enfermedad del corazón que está presente desde el nacimiento. Vemos que la aorta se conecta al ventrículo derecho. Ambas, la arteria pulmonar, la cual lleva la sangre pobre en oxígeno a los pulmones, y la aorta, que lleva la sangre rica en oxígeno del corazón al cuerpo, viene de la misma cámara de bombeo. No hay arterias conectadas al ventrículo izquierdo. Además, también podemos apreciar que tenemos una comunicación interventricular. La transposición de las grandes arterias. Pues este es un problema cardíaco grave, pero poco frecuente. Es donde se invierten las arterias principales que salen del corazón. Pues como podemos ver, que la aorta ya no va a nacer en el ventrículo izquierdo, como es normalmente, sino que va a nacer el ventrículo derecho. Y la arteria pulmonar no va a nacer el ventrículo izquierdo. Entonces la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y luego se transportaría por la aorta. Eso quiere decir que en la aorta tendríamos lo que es la sangre desoxigenada. Además, también podemos ver que hay un defecto del tabique interventricular. La comunicación interventricular. Pues bien, sabemos que dentro del corazón existen dos cavidades inferiores, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, que están separadas por una pared conocida como el tabique interventricular. Pues en este caso, una comunicación interventricular ocurre cuando hay una apertura o orificio anormal en el tabique interventricular, como podemos observar. La comunicación interventricular ocasiona que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo al derecho a través de la abertura del tabique interventricular y se mezcle
la sangre pobre en oxígeno con la que está rica en oxígeno dentro del ventrículo derecho. Comunicación interauricular. Este de aquí es un defecto de nacimiento, es decir, que se desarrolla en el feto. Se va a formar una pared o tabique que se llama tabique interauricular que divide la cámara superior en la aurícula izquierda y derecha. Cuando este tabique no se forma correctamente, puede provocar que la sangre circule entre las dos aurículas, provocando que el lado derecho del corazón sea grande, haciendo que con el pasar del tiempo se pueda acumular la presión en los pulmones. Además, habrá menos oxígeno en la sangre que va al cuerpo. El isomerismo auricular. Pues el isomerismo hay que tener en cuenta que es una anomalía congénita de los apéndices auriculares del corazón que posee una morfología similar. Existe un isomerismo auricular derecho, que es una heterotaxia poco frecuente caracterizada por malformaciones cardíacas complejas y lateralización anómala de los órganos torácicos y abdominales, debido a una alteración del desarrollo embrionario del eje izquierdo-derecho. En este caso viene acompañado con asplenia, que es la ausencia del vaso. El isomerismo auricular izquierdo pues viene acompañado con una forma de situs ambiguus. En este caso se caracteriza por la presencia de dos aurículas morfológicamente izquierdas, con sus respectivos apéndices auriculares. En este caso viene acompañado de polisplenia, que es la presencia de varios vasos y acompañada de simetría visceral, que son los órganos anormalmente asimétricos. En la inversión ventricular, pues este defecto se denomina a veces la transposición de las grandes arterias, porque podemos ver que las arterias están transpuestas y los ventrículos están invertidos. Este defecto se da durante el establecimiento de la lateralidad. También podemos apreciar que hay una comunicación interventricular y auriculoventricular, la cual va a hacer que la sangre se mezcle. Y como último punto tenemos la dextrocardia, que es un trastorno del corazón que se sitúa pues en el lado derecho del tórax y no en el lado izquierdo. Por lo tanto, el establecimiento del eje de lateralidad es esencial para el desarrollo del corazón. Como podemos apreciar en la radiografía, vemos el corazón en una posición no adecuada. Vemos que mayormente está dirigido hacia la derecha cuando normalmente debe ir hacia la izquierda, que es su ubicación normal. La dextrocardia puede acompañarse de situs inversus, que es una inversión completa de la simetría de todos los órganos. Lamentablemente la explicación ha llegado a su fin, pero no las ganas de seguir aprendiendo. Espero que el video haya sido de tu ayuda, y si fue así, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Mi nombre es Brian Steven Jiménez Rodríguez y agradezco las tutorías del Dr. Sixto Chiliquín. Hasta la próxima.